Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campaña, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 23 de julio de 2019, en este episodio de hoy que vamos a entrevistar al doctor Manel Sabaté para hablar sobre las arteriosclerosis. Pero os quiero pedir, como en cada episodio, si no lo habéis hecho aún, pues que os suscribáis a nuestra lista de correo. Ya sabéis, entráis en misderechos.club, en esta página web, en que tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis introducir vuestro nombre y vuestro correo electrónico y así recibiréis todas las novedades que vayamos publicando. Ya sabéis también que nos podéis seguir en la página web de Facebook, En Facebook, pues ahí tenéis en la página de misderechos.club y también un grupo privado, grupo que requiere invitación y que seréis bienvenidos. Si entráis en grupo misderechos.club en Facebook, ahí podréis encontrar una comunidad de más de 300 personas con la que compartir vuestra experiencia en relación a la reclamación pues, de vuestros derechos sobre temas de salud, ya sea una incapacidad, una discapacidad, una reclamación de seguro de vida, una negligencia médica, en fin, esta es vuestra familia. Para acabar, ya sabéis también que nos podéis escuchar en la plataforma de iVoox, también en iTunes y que nos podéis ver además en el canal de YouTube. Si buscáis en YouTube Mis Derechos Club, ahí veréis pues que tenemos un canal donde podéis, además de escucharnos, también vernos mientras editamos estos episodios a la vez que los grabamos. Y ahora ya sí, si os parece, pues vamos a empezar con el episodio de hoy, con la entrevista al doctor Manel Sabaté, que va a hablar sobre la arteriosclerosis, todos los problemas de esclerosis del corazón. Así que, si os parece, empezamos con la entrevista al doctor Sabaté. Hoy en Mis Derechos tenemos el lujo de plantar entre nosotros con el doctor Manel Sabaté. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. El doctor Manel Sabaté es cardiólogo, jefe de la unidad de cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona, además de profesor asociado en la Universidad de Barcelona, y realiza más de 1.500 intervenciones coronarias percutáneas al año. Es autor de más de 350 publicaciones científicas, 20 capítulos de libros y editor de 4 libros completos, y además ha participado en más de 200 reuniones científicas nacionales e internacionales. Por lo tanto, es una persona muy cualificada para poder informarnos hoy sobre la arteriopatía. Entonces, la primera pregunta que siempre hacemos en este caso es que nos explique el doctor en qué consiste esta enfermedad. Sí, la aterosclerosis coronaria o la cardiopatía isquémica, este nombre un poco tan complejo, ¿no? Uh-huh. Lo que viene a referir es la obstrucción que se va produciendo dentro de las arterias que llevan la sangre al corazón, que son las que se llaman arterias coronarias. Uh-huh. Entonces, con los años y por una serie de factores de riesgo que comentaremos ahora, uh-huh, pues poco a poco se van produciendo obstrucciones, se van engrosando las paredes de las arterias del corazón y van limitando el paso de sangre, ¿no? Uh-huh. Las arterias son como unas tuberías que llevan la sangre, como entonces si se van obstruyendo de todo el material que vas echando por el desagüe, pues uh-huh, acabas teniendo embozándose las tuberías. Pues un poco a nivel de las arterias coronarias lo mismo. Los factores de riesgo inducen que se engrosen las paredes por placas de colesterol, también placas que se calcifican y que algunas de ellas pueden llegar a romperse. Entonces estas placas se rompen, el contenido que tienen pueden estar en contacto con la sangre y formar coágulos. Y entonces cuando se tapan de golpe las arterias y deja de llegar circulación a esta parte del corazón, produciéndose entonces lo que llamamos un infarto de miocardio. Uh-huh. Si estas arterias se van obstruyendo de manera más lenta, más progresiva, pues no llegas a tener un infarto, como un dolor súbito que se tape la arteria de golpe, pero poco a poco vas limitando
el flujo de sangre, el contenido, la cantidad de sangre que pasa por las tuberías, y puedes llegar a tener dolor cuando caminas, cuando haces un ejercicio, que es lo que la gente nota como lo de la angina de pecho, ¿no? Que cuando hace un ejercicio, sube escaleras o camina por una cuesta, pues se tiene que parar porque también le duele el pecho, que es porque no le llega sangre cuando necesita el corazón tener más actividad física, porque tienen estas obstrucciones que se han ido produciendo con el tiempo. Un poco la diferencia entre lo que sería un infarto, que es algo que se produce de manera más abrupta, más súbita, y lo que sería una angina, que es algo más crónico, más que lleva más tiempo de evolución. ¿Y qué otros síntomas puede tener una persona que padezca este tipo de cardiopatía? Sí, el más típico es el dolor torácico, el dolor en el pecho, que tiene unas características que son bastante típicas, no es el dolor que se produce detrás del esternón, en la zona antes cuando la gente llevaba corbata, pues la zona de la corbata, y a veces sube hasta la mandíbula, a veces este dolor se irradia, también se produce en los brazos, y es como un dolor que es como un peso, ¿eh? La gente lo explica como si tuviera una piedra encima del pecho que le oprimiera. O es decir, no es dolor, es que me pesa, ¿no? me oprime, ¿no? Este es un dolor bastante sugestivo. Luego a veces el dolor no siempre es tan dolor típico de libro, ¿no? Y luego la gente nota el dolor de diferentes maneras. Pero este, digamos, sería el más clásico. Esto, digamos, el interrogatorio del dolor es importante porque hay dolores que son claramente no coronarios, como los pinchazos. Cuando tengo un pinchazo de segundos, esto no suele ser un dolor de tipo cardíaco. O sea, esto es un poco para tranquilizar cuando uno tiene... es que me duele cuando aquí donde me aprieto en el dedo me duele. Esto no es un dolor nunca del corazón. Es importante también no solo tener dolor, sino cuando te aparece, qué duración tiene y con qué te calma el dolor, ¿no? Si te aparece cuando haces un ejercicio, pues esto puede sugerir que es cuando necesita el corazón sangre, pues que no le llega, y entonces esto puede ser sugestivo de que es falta de riego sanguíneo y que puede ser angina de pecho. Un dolor que te cede cuando dejas de hacer el ejercicio, pues es lo mismo, ¿no? Va a favor de que sea tipo cardíaco. Un dolor que te dura un segundo, 3 segundos, tranquilos, porque no parece que esto sea de corazón. Si te dura mientras haces el ejercicio o te dura media hora y no cesa, entonces cuidado, porque puede ser que sea un infarto, ¿eh? Un dolor que te dura más de 15-20 minutos, cuidado, ¿eh? Esto hay que consultar siempre porque no es normal tener un dolor en el pecho tan prolongado. Esto es uno de los síntomas típicos del dolor, pero luego hay otros asociados a ellos, ¿eh? A veces la gente se ahoga, se fatiga cuando camina, tiene síntomas de falta de aire. Esto puede ser porque el corazón falla y entonces no puede bombear bien la sangre, y la sangre queda remanchada pues hacia atrás, antes del corazón, en los pulmones. Y entonces es por eso que nota los síntomas de falta de aire, de ahogo, ¿eh? Esto, si la función del corazón está muy alterada, estos pueden ser realmente muy limitantes, y gente que necesita más de una almohada para dormir o que se despierta por la noche porque le falta el aire, pues esto es otro de los síntomas también de que algo no funciona bien en el corazón. Luego a veces hay síntomas asociados tipo palpitaciones, que el corazón se acelera, o al revés, que va muy lento, que son típicos dolores de arritmias, y que pueden estar asociados a una propia arritmia que tenga el paciente, o también incluso al infarto, que secundario al infarto puedes tener arritmias, y puedes tener palpitaciones, y puedes perder el conocimiento debido a eso. Es decir, que síntomas, pues eso, dolor, ahogo, palpitaciones, pérdida de conocimiento en algún caso, que puede ser por alguna arritmia maligna que te haya, digamos, que te produzca esta pérdida de conocimiento, como se ha visto en algún futbolista, ¿no? Algún tipo de esto, que es secundario a una arritmia de la mayor parte de las veces. Muy bien, y una vez que tenemos estos síntomas, me imagino que lo normal es que el paciente pues vaya a consultar al médico. ¿Y cómo se llega al diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico, hay 4 puntos básicos. Uno es el interrogatorio, por lo que hemos estado hablando, cómo son el tipo de dolor, en cuándo se produce. Todo esto es lo que te hace realmente indicar si el dolor va por el corazón o va por otro tipo de enfermedad, de patología.
Entonces, el interrogatorio es muy importante a nivel cardíaco para saber esto, las características del dolor y con qué ceden. Segundo, sería hacer las pruebas diagnósticas, que las básicas serían un electrocardiograma, aunque el electrocardiograma hecho hoy, cuando el paciente no tiene dolor, puede ser absolutamente normal, y en cambio cuando tenga el dolor puede estar alterado. Por eso siempre es bueno poder tener la posibilidad de hacer el electro cuando el paciente nota los síntomas y luego repetirlo cuando los ha dejado de notar, para ver si hay alguna alteración. Porque, repito, un electrocardiograma normal te dice cómo está el corazón en ese momento, pero no lo que ha tenido cuando caminaba subiendo las escaleras. Y tampoco te previene que dentro de 3 días tenga un infarto. Simplemente te dice en ese momento que el electro está bien, que el corazón no tiene en ese momento ninguna alteración importante. Entonces es bueno, a la que tenga el dolor, avisar enseguida para poder llegar a tiempo a hacer el electro en ese momento. Otras pruebas complementarias, pues ya sería hacer alguna prueba específica para inducir la presencia de falta de riesgo, como es una prueba de esfuerzo, que pueden ser de varios tipos, más o menos, especializadas o específicas, pero bueno, básicamente hacer correr por una cinta para ver si realmente se reproducen los síntomas y hay cambios en el electrocardiograma que un poco, replican lo que ha tenido el paciente durante el ejercicio por la calle, ¿no? Otras pruebas serían un ecocardiograma para ver cómo se contrae el corazón, si hay alguna alteración en el músculo que dice, uy, hay una zona muerta del corazón, o una zona que se mueve menos, o alguna alteración de la válvula o de algo más que te puede inducir a ya dirigir el tipo de patología que tiene. Luego hay un tercer tipo de cosas, que es los análisis, para ver si el evento que ha tenido el paciente pues ha tenido alguna secuela, ¿no? Los análisis que se dicen, porque tiene un dolor ante 20 minutos en casa, he llegado al hospital, está bien, todo es normal, voy a hacer un análisis para ver si estos 20 minutos hay alguna pequeña alteración o alguna pequeña zona muerta del corazón que se pueda detectar por los análisis. Análisis de sangre, de sangre, sí, análisis de sangre. O sea, hay unos valores que están alterados. Hay alguna alteración alterada, pues que te puede decir, mira, tiene un pequeño infarto cuando tuvo el dolor en casa, y esto pues te hace indicar una serie de pruebas, a lo mejor te hace obligarte a ingresar para hacer estas pruebas y tal. Si los análisis son muy normales, el electro es normal, pues te descarta con bastante tranquilidad que hayas tenido un infarto por pequeño que haya sido, ¿no? Entonces yo creo que estas son las tres patas, son estas, los síntomas, el electro y los análisis. Y luego la cuarta cosa son las pruebas complementarias que te ayudan a acabar de definir la causa que te producen estos síntomas. Una vez se llega a este diagnóstico, que puede ser múltiple, como nos explicabas, ¿cuáles son las posibilidades terapéuticas que existen hoy en día para ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente? Claro, una de las pruebas diagnósticas para ver si hay enfermedad en las coronarias es hacer lo que se llama un cateterismo cardíaco, ¿no? Que es poner un catéter, un tubito de plástico que normalmente se lleva a través de las arterias de la mano, de la radial que se llama, se pincha con anestesia local y se pone un tubito hasta el corazón, y inyectando contraste se puede llegar a ver si las arterias están obstruidas. Hoy en día también se puede hacer esta prueba con un escáner, y según qué tipo de pacientes de menos riesgo, digamos, o previsible de que tenga enfermedad, puede ser útil, porque te puede evitar tener que pinchar en la arteria, y te puede ver con el escáner, ver si las arterias están enfermas, y si no lo están, pues te olvidas, y si lo están, ya hacer el cateterismo, ¿no? Pero en la gente ya que tiene factores de riesgo, que ahora hablaremos, y tal, pues ya casi es mejor ir directamente, si las pruebas de esfuerzo ha salido alterada y tal, pues es directamente al cateterismo, porque ahí ya nos dará la certeza de que tiene las obstrucciones de las arterias, y según cómo sean las obstrucciones se pueden tratar sobre la marcha. El tratamiento puede ser básicamente 3 tipos. Uno es, no tiene nada, seguimos con medicación para controlar factores de riesgo, o tiene las arterias muy obstruidas, no se le pueden tratar de ninguna manera y le vamos a dar medicación para minimizar los síntomas, ¿no? Que es el tratamiento médico.
Luego estaría el famoso la angioplastia o la implantación de un stent. Un stent es como un muelle metálico, como si se imaginan ustedes un muelle de bolígrafo, que puede ser de 2 milímetros, 2,5, 3, 3,5, de diferentes medidas y longitudes, y este muelle se coloca con estos catéteres a través de una técnica sofisticada, pero por fuera, sin tener que abrir al paciente, y se coloca donde está la obstrucción y se abre el muelle y se destapa esta obstrucción, con lo cual vuelve a pasar el flujo en la circulación de la sangre por dentro de la tubería, dentro de la arteria, normalmente. Esto es fácil hacerlo, pues evidentemente hay que hacerlo cuando hay un infarto de miocardio, porque es el tratamiento más rápido, más seguro y el que es más eficaz, y en ese momento pues se va directamente a la arteria tapada y se destapa. Y también en situaciones más estables del paciente con sintomatología de más tiempo de evolución, si hay una o dos obstrucciones, pues también se hacen de manera directa, ¿no? Si hubiera más, si hubiera 3, 4, 5 obstrucciones y luego hubiera además otros factores de riesgo, como sea la diabetes, por ejemplo, pues entonces quizás el mejor tratamiento sería la cirugía. La cirugía de bypass, que habitualmente está indicada eso, cuando el número de obstrucciones en las coronarias es múltiple, o son muy complejas, o están muy calcificadas y no se pueden poner stents, razonablemente es mejor hacer cirugía de bypass, que consiste pues en hacer una apertura del tórax. Ya puede ser, a veces también hoy en día se puede hacer mínimamente invasiva con alguna pequeña corte a nivel del tórax, pero habitualmente se hace abriendo el esternón y poniendo unas venas que se cogen de las piernas, que se llaman venas afenas, y también arterias que se pueden empalmar, normalmente de la propia, ¿no? Una que se llama mamaria, que tenemos todos debajo de la subclavia, debajo de la clavícula, que sale de la subclavia, se puede empalmar a nivel de la arteria enferma, más abajo de la obstrucción, con lo cual la sangre pasa a través de esta arteria, se bypassea, ¿no? Como hace un bypass, solventa la obstrucción porque va por fuera de la obstrucción y va más abajo de la obstrucción, con lo cual la circulación hace un circuito paralelo, no tiene que pasar a través de la obstrucción. ¿Y la arteria primitiva queda totalmente... La arteria primitiva está con su obstrucción, queda allí, se acaba obstruyendo normalmente del todo, pero como pasa la sangre por este circuito paralelo, no hay problema. ¿no? Por la ronda, ¿no? La ronda litoral, la M40, ¿no? Va por fuera y luego vuelve a entrar en la ciudad. Entonces, digamos, hace el bypass de la ciudad. ¿Y esa parte de la arteria se necrosa? O sea, ¿qué pasa con esa parte? Suele ir degenerando, la parte que está enferma, se acaba, muchas veces luego lo ves a cabo del tiempo, se acaba tapando del todo, pero como la circulación pasa por fuera, digamos, y va más abajo, pues no le condiciona problema. Si evidentemente le aparece una obstrucción más abajo del bypass, ahí sí que se tendría que tratar, pero la que pasa por delante, digamos, antes de llegar a la circulación, al bypass, pues no implica ningún condicionante. Evidentemente es una intervención más invasiva, porque hay que abrir el pecho, y la recuperación es un poco más lenta, pero a largo plazo en este tipo de pacientes, hemos hablado de diabéticos con enfermedad de las 3 arterias del corazón o muchas obstrucciones, es el que tiene mejores resultados. Y el tema del stent que nos comentaba, sí. ¿esto es definitivo? Es decir, una vez se pone esto, ¿se puede ir extensionando luego porque a lo mejor con el paso del tiempo se puede ir cerrando? ¿O? Esto pasa un poco, la enfermedad progresa en todas partes, ¿no? Entonces, los stents, tú tratas la lesión. Si aparece una obstrucción en otro sitio, progresa la enfermedad, pues evidentemente el stent no la cubre y tendrías que poner otro stent en otro sitio. Hoy en día los stents normalmente duran para siempre y es poco frecuente en medicina, nunca puedes decir que nada es el 100%, nada, o sea que esto no nos creamos cuando no hay cero riesgo o 100% de eficacia, porque no existe en medicina, pero hoy en día la probabilidad que se vuelvan a obstruir a lo mejor es de menos de un 5%, con los stents actuales, de generación actual. Son muy seguros, no se trombosan, no se coagulan, que era un problema que tenían antes los stents. O sea, en este sentido, el problema es más que progrese la enfermedad en otras arterias. Entonces, ahí o en otros segmentos que no tienen stent. Ahí el paciente notará síntomas, se podrá volver a revisar y se podrían volver a tratar.
En cuanto a bypasses, pasa un poco lo mismo. Las venas de las piernas tampoco son para siempre, en este caso. Las venas duran de media 10 años. O sea, entonces un paciente que le han puesto bypasses de venas ya de media, hay algunos que duran 5, algunos que duran 15. Digamos, la media son 10 años. Entonces quiere decir que si llevas ya 10 años de cirugía, alguno de los bypasses puede estar tapado. Y en ese caso, pues a lo mejor hay que poner stents, porque no se puede volver a operar a veces. La mamaria, que es la arteria que tenemos debajo de la clavícula, para entendernos, en la subclavia, que es la subclavia, como es una arteria la que se empalma en el que hace bypass, esta dura para siempre también. Esta es muy, muy eficaz. Una vez puesta no se suele degenerar y dura casi para siempre. Con lo cual es mucho más seguro, mucho más, digamos, eficaz poner el bypass de mamarias, ¿no? Que las venas. Pero a veces, como hay que poner varios, no todos mamarias, exactamente. Entonces el bypass de venas pues dura menos tiempo, que son 10 años. O sea, y la enfermedad progresa. Y la enfermedad, si no nos cuidamos, pues acaba mal. O sea, la circulación se afecta a todos los niveles, hacia la cabeza, hacia las piernas, en el corazón. Entonces, por eso hay que cuidarse. Y en cuanto a la posibilidad de progreso, ¿es más probable que sea cercano? Es decir, se ha puesto un stent porque se había obstruido en esa parte de la arteria, las que están más cercanas, o sea, el lado del stent es más probable que... No, porque, o sea, no, lo que puede progresar es donde haya aterosclerosis, ¿no? Pero normalmente cuando tú con el stent cubres todo lo que está enfermo. Y lo otro no lo tratas. Entonces, pero claro, puede progresar en cualquier arteria. De hecho, es un poco caprichoso. A veces hay temas de flujo de sangre. Si se fijan, es un poco como los ríos. Los ríos, que hay curvas, a veces hay los meandros, ¿no? Y hay zonas del río donde se acumula pues piedras y tal, sedimentos y tal. Pues un poco lo mismo. En zonas donde el flujo va un poco más lento porque hay tortuosidades, hay curvas y tal, pues ahí donde se pueden formar a veces más aterosclerosis. En bifurcaciones de ramas, ¿no? Entonces hay zonas anatómicas que pueden ser más propensas a tener obstrucciones. Pero a veces no, a veces simplemente en un segmento recto también hay una obstrucción porque una placa que se ha roto o se ha acumulado ahí por lo que sea arteriosclerosis, ¿no? Y placas. O sea que a veces es un poco caprichoso, sí. Muy bien. Vamos con los factores de riesgo que comentábamos antes. ¿Qué factores de riesgo existen? Bueno, pues muchos que todos conocemos, pero que la gente no suele hacer mucho caso hasta que no ve las orejas al lobo, ¿no? El tabaco es el factor número 1. O sea, siempre los pacientes que tenemos nosotros aquí encima de la mesa para hacer un procedimiento, cuando tú preguntas, siempre fuman o han fumado en algún momento, Tabaco es claro. Luego están los factores metabólicos, la diabetes, hemos hablado antes, que es un factor que es muy importante controlar. Y sobre todo la diabetes, los pacientes, ¿no? Que conforme se hacen mayores no se cuidan, engordan. La diabetes tipo 2, esta de gente adulta, pues esta es muy importante controlarla, porque hace que la enfermedad progrese muy, muy rápidamente. Y un buen control metabólico hace que las lesiones progresen más lentamente. Si no, es como dar gasolina al fuego. Si tú tienes enfermedades coronarias y fumas y tienes azúcar y sigues ahí y tal, pues estás incendiando las coronarias, ¿no? El otro factor clásico es el colesterol. El colesterol hay que controlarlo también muy adecuadamente, más cuando se ha tenido un infarto hay que controlarlo incluso más, y para ello hay que hacer dieta y hay que hacer control con medicamentos. Y la tensión es el otro factor también clásico que hay que controlar. La hipertensión arterial es un también factor añadido a que se produzcan obstrucciones de las coronarias. Luego hay factores genéticos que ya no puedes controlar, como puede ser que tus padres, hermanos, familiares directos hayan tenido infartos de joven, con menos de 55 años. Ahí hay factores genéticos que no sabemos muy bien cuáles son, pero que están implicados en la génesis de la enfermedad. Con lo cual, pues cuidado si tus padres han tenido infartos siendo jóvenes, pues por favor no fumes, porque es añadir algún riesgo más a tus coronarias. ¿Y el hecho de padecer alguna otra cardiopatía también es un factor de riesgo? Si uno tiene una enfermedad de las válvulas, no tiene por qué tener enfermedades coronarias. Ahora, si tienes
la circulación de las piernas alterada, también por la diabetes, que es un factor común para todo el problema circulatorio, pues también puedes tener enfermedades coronarias. Y lo mismo, si has tenido un ictus, que es una enfermedad también circulatoria de la cabeza, pues tener enfermedades coronarias. O sea que el hecho de que ya tengas un territorio enfermo se sugiere que puedes tener enfermedad en los otros territorios. Y entonces, pues hay que vigilar. Y hay factores que, si se controlan, afectan globalmente a todos. Como la circulación de las piernas, la de la cabeza y la del corazón. Y ya para acabar y no robarle más tiempo al doctor, el tema de la investigación. Hablábamos antes de cómo han mejorado los stents y demás, pues nos gustaría saber en su dilatada carrera cómo ha cambiado sobre todo los procedimientos quirúrgicos y qué es lo que se espera próximamente. Claro, o sea, la investigación puede ser a varios niveles. A nivel de terapéutico, que es hacer dispositivos cada vez mejores. Hemos hablado de cómo ha ido mejorando, o la cirugía, pues que es mejor hacer cirugía con arterias que con bypasses de venas, si se puede. Los stents, cómo han ido mejorando. Entonces, hay múltiples estudios con dispositivos nuevos que van apareciendo para ver si son mejores, ¿no? Se obstruyen menos, duran más y luego si son capaces de tener un pronóstico mejor con ese tipo de tratamientos. Luego estarían las medidas preventivas, ¿no? ¿Qué medicaciones podemos hacer para prevenir que progrese la enfermedad? Son estudios que van más por el tema farmacológico para ver si hay medicamentos que pueden prevenir que progresen las placas en las coronarias. Y luego también habría la tercera línea, que sería investigación una vez hecho el problema. Ya tienes el infarto, cómo regeneramos el músculo o cómo hacemos que la circulación llegue a zonas donde no llega. Y entonces sería aquí terapia celular, ¿no? Células madre, para hacer que crezcan arterias, se produzcan lo que llamamos angiogénesis, que produzcan vasos nuevos a circulación de la sangre a zonas donde no le llega. O recuperar el músculo muerto, que sería la miogénesis, ¿no? Sería como regenerar el músculo. Estos serían los tipos de investigación que tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor por su tiempo y por sus conocimientos. Muy bien, pues muchas gracias. Y hasta aquí la entrevista con el doctor Sabaté. La verdad es que ha sido muy interesante. Acabamos la entrevista que pues se tenía que ir directamente a quirófano a hacer una intervención. Ya decíamos al inicio que ha practicado más de 1.500 intervenciones pues cada año y que sin duda pues ha sido de una amabilidad absoluta y de dejarnos ese tiempo, poco tiempo que tiene, para explicarnos pues todas las cuestiones en relación a esos problemas cardíacos. Nos ha gustado mucho ver el futuro, de dónde vienen pues las propuestas, ¿no? Que se están haciendo e investigando en relación a los problemas cardíacos, el ser cada vez menos invasivos, el que los materiales quirúrgicos están funcionando cada vez mejor y que los fármacos pues, nos pueden ayudar en aquellos casos ya en los que pues, se ha sufrido alguna consecuencia de estas enfermedades cardíacas. Importantísimo, nos decía, los factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, la diabetes, nos decía. Por lo tanto, ya sabéis, aquellas cosas que dependen de nosotros, el tabaco, la alimentación, un estilo de vida saludable, pues vamos a hacer todo lo posible para no comprar más números y que nos acabe tocando la lotería. Así que muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz martes y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio en el que vamos a hablar sobre una enfermedad que es psiquiátrica, que es el trastorno por estrés postraumático. Así que ya sabéis, mañana tenéis una cita aquí en misderechos.club para hablar sobre el trastorno por estrés postraumático.